September ends. Está claro que vivimos en una sociedad, en donde todo el mundo puede tener su propia opinión, bien dice el dicho, para gustos hay colores y yo no me puedo quejar por ello. Tú tienes tus gustos así como yo tengo los míos. Pero eso sí, no descarto la idea de que igual puede existir la objetividad de por medio. En mi caso, puedo mencionar razones de una película que está considerada por muchos como una gran obra maestra 10 de 10, pero que para mí, me aburrió bastante y me hacía querer acabar la película. Y a la vez puedo mencionar una película que fue un fracaso y llega a ser muy odiada por su ejecución, pero que para mí, de alguna manera es entretenida y llegué a disfrutarla. Sin embargo, a pesar de lo mostrado, reconozco las razones por las cuales uno fue un éxito y el otro un fracaso, y creo que la mayoría debería tener un pensamiento así, a la hora de pensar en los famosos gustos culposos. Y dime tú, ¿hay algo que todos aman pero tú lo odies? Y a la vez, ¿hay algo que todos odien pero tú lo ames? Y no solo lo digo en entretenimiento cinematográficos, lo malo es que no podría decir lo mismo de este usuario. Cuando lo vi por primera vez, creí que era un usuario troll de esos que les gusta molestar y vivir en sus personajes, pero ya me di cuenta de que este usuario dice cada argumento de forma seria, incluso en la sección de comentarios se puede ver cómo hace caso omiso a las críticas. Esta vez voy a criticar 3 de sus vídeos, pero que los 3 abordan el mismo tema. Pinocho de Guillermo del Toro, la última la considero importante, porque habla acerca de los premios Oscar de este año, cosa que también aprovecharé para analizar sobre ello. En fin, empecemos con esta trilogía. La versión más oscura, alterada y absurda del niño de madera llamado Pinocho es esta. De nuevo, otra película en este año usa y destruye la obra original de Carlo Collodi. Bueno, si vas a empezar llamando a esta versión la más oscura, es que de seguro no has leído el libro original que también tenía sus estándares oscuros para su época. Si la vas a llamar alterada, entonces no has visto la de Shrek, y si la vas a llamar la versión absurda, entonces te falta por ver otros live actions. Guillermito del Toro Progre, el mexicano de origen español que se abrió camino en la industria del cine por las influencias y contactos de su mami, se ha burlado de esta historia, pues es más oscura y macabra que la versión original. No más porque ha criticado las ideas conservadoras y ha dado la inclusión en varios personajes es que ya lo tildan de progre. ¿Éxito por ser hijo de mami? O sí, ¿cómo olvidar la gran fama de Guadalupe Gómez? ¿Alguien se acuerda alguna peli famosa de ella? No recuerdo que la historia original plasmara a la Italia fascista de Mussolini o un enfoque contra las guerras y el clero, como sí lo plasma Guillermito en esta cinta, porque no ha respetado el tiempo histórico en el que se desarrolla la historia original. Le ha cambiado la época, le ha cambiado hasta la enseñanza de la historia. O sí, ¿cómo olvidar el cambio de época de Pinocho, que originalmente transcurría en... Bueno, ¿alguien sabe en qué año transcurría la obra? Dudo mucho que en el año en el que fue publicado, 1884, por cierto, lo que yo no recuerdo de la adaptación animada de Disney, la más querida por todas, haya adaptado el hecho de que Pinocho mata a Pepe Grillo, o de la trama de Montaña de los Milagros, o que arrestan a Geppetto, o que ahorcan al personaje, y así se puede mencionar un montón de desviaciones en cada adaptación, y como es un cuento sin derechos de autor, cada quien puede contar la historia como se le dé la gana. Se burla de Geppetto al poner a un viejito borracho y traumado con la muerte de su hijo por consecuencia de las guerras, que busca insistentemente que el muñeco de madera sea igual que el hijo difunto, un viejo obsesionado con dificultad de aceptar la muerte, que no respeta la singularidad del muñeco de madera y lo obliga a comportarse de cierta manera. Claro, como si perder un hijo, en el que es su única familia, es igual que perder una moneda. Exageras, Geppetto, no te pongas así de triste, no existe el sentimiento del luto, señores, y más aún porque no ha de sentir culpa pensando que pudo haberlo evitado esa misma noche. Fuera de eso, es normal que al principio pongas ese tipo de defectos en un personaje para desarrollarlo en la trama más adelante, ¿o es que acaso no sabes lo que son los arcos de personaje? Por otro lado, ha ofrecido irónicamente un musical con canciones horrorosas y sosas. ¿Por qué? Porque este hombre está sobrevalorado. A ver, ¿por qué razón las canciones te parecen horrorosas y sosas? ¿Acaso querías que se copiaran todo el repertorio de Disney? No, en mi caso que no soy muy fan de los musicales, puedo decir que las canciones se sienten naturales y aportan de gran medida a la historia, y ni siquiera te lo invaden en todas las escenas al puro estilo de High School Musical, incluso a la mitad llega a desaparecerse tal elemento hasta los créditos.
Él mismo sale y se jacta de crear arte, lo más completo en narración con su stop motion, en esta reinvención de Pinocho, y por ello se demoró mucho tiempo en la creación de este proyecto. Se quiere mucho, pero no creó arte. Alfonso Cuarón también tardó años en escribir el guión de Gravedad con su hijo. La promocionaron como un espectáculo visual. En su época todos iban a verla por lo visual, pero tenía una historia inexistente, un mal guión. Tiempo después la han juzgado como obsoleta. Bueno, ¿y para ti por qué Guillermo del Toro no hace arte? La película tardó años por un montón de razones, pero dudo mucho que por las mismas razones que tuvo Cuarón, que no entiendo por qué ponerlo en la crítica. En vez de eso, hubieras argumentado el por qué crees que el director en toda su filmografía no crees que haga arte. Ocurre lo mismo aquí, la historia no termina de convencer. En lugar de un niño de madera que se escapa de la escuela para divertirse con travesuras, aquí el conflicto son los padres, se burlan del fascismo, se hace alusión a un reclutamiento forzoso como soldado. Guillermito termina introduciendo temas políticos, muestra lo peor del fascismo, ensombrece la historia, mete un humor que para nada es adecuado para infantes. Es decir, si te quejabas de Robert Zemeckis y su Pinocho, que olía mierda, este está peor. Me da risa como dices lo peor del fascismo, cuando de por sí el fascismo ya es algo malo. ¿Y en qué momento culpan a Geppetto por algo malo que hizo Pinocho? Ambos son personajes que aprenden y evolucionan. Supongo que no entiendes cómo era la época en esos días, y eso que en libro original que alabas también hablaban de las situaciones que se rodeaban en esa época. Así como en El Espinazo del Diablo y El Laberinto del Fauno, aquí el protagonista es un infante, viviendo en un mundo dictatorial, lleno de violencia y muerte, con su toque de fantasía. ¿Por qué ocurre esto? Porque no es muy creativo este hombre, y suele usar los mismos moldes de historia, solo cambia nombres y escenarios. Bueno, considero que el hecho de que Guillermo del Toro use el mismo molde de usar niños en un mundo de adultos lleno de política, es su forma de hacer historias tomando en cuenta cómo eran las épocas de México en las que creció. No es como cuando Tim Burton usa también un molde en la que incluyen jóvenes y monstruos interactuando entre sí, o como no, de James Cameron y el hecho de usar a grandes vehículos y el poder femenino. Y así se puede mostrar un montón de moldes de varios directores, y no por eso son los peores. Ya basta, ya dejen en paz al niño de madera, ya dejen de destruir esa historia, solo arruinan más y más la imagen de Pinocho, tanto a la versión que adoraron los niños de 1940, como la historia de Carlo Collodi. Oh sí, cómo olvidar cómo esta última década, un personaje libre de derechos de autor ha tenido sus miles de adaptaciones en cada año, y cada una contando una historia diferente en un ambiente diferente. Es más, ¿qué les pareció su universo cinematográfico? ¿En serio, con qué derecho te atreves a reclamar de que destruyen la historia de un libro que la mayoría solo lee para compararla con la adaptación de Disney de 1940? Sí, incluso Disney es muy conocido por cambiar los finales de las historias que adaptaba. A ver, para cuando defiendes todo el material de la mitología griega, en comparación a las miles de adaptaciones que se han hecho. Decían varios youtubers que anduve revisando. Es la mejor versión del cuento de Collodi llevada al cine. No, no lo es. Es otra historia que desvirtúa la esencia de los personajes originales. La de Disney de 1940 iba enfocada a los niños, y por eso alteró tantos elementos en favor de la audiencia dirigida. Pero esta no sabe ni a qué audiencia enfocarse, y en un momento les voy a explicar más a detalle esto. Y no entiendo por qué tampoco hablas de la novela original, que también supuestamente estaba hecho para niños, y aún así tiene muchos elementos que no son apto para niños, por no decir que Guillermo del Toro en sus primeros comentarios, dejaba claro que con esta peli la animación no debía ser solo para niños, y no por eso vamos a venderles un mundo rosita. Ahora, Guillermito dice en un tráiler de Netflix que la historia de Pinocho es muy importante para él, que siempre había querido llevar esa historia al cine, pero le cambió un montón de elementos. No se nota que de verdad le guste. Esta cinta parece el museo de cariño que se tiene Guillermo a sí mismo. Muchas criaturas y elementos de sus películas aparecen aquí o se hace alusión a estas de alguna manera. Es importante, sí, pero en ningún momento planeaba reemplazarla, solo contar su versión, de la misma manera que yo contaría una versión distinta. Por ejemplo, Sam Raimi ha dicho que es muy fan del Hombre Araña, y cuando le tocó hacer su propia adaptación, puso muchos de sus elementos como todo cineasta del terror que es, y eso que si comparamos al Hombre Araña de los cómics llega a ser muy distinto, pero aún así se le aplaude porque supo captar verdaderamente la esencia del personaje, como también hacer una película que no necesitaras tragarte su material original para entenderlo, y se podría decir que Guillermo con la suya, llegó a hacer lo mismo. Creo que no debió depender del stop motion para contar su historia. La animación no es fluida, es tosca y entorpece el guión. Hasta luce de mejor manera el stop motion de Street Fighter. Incluso la payasada de Spencer, que generó risa en muchos de los amantes de iCarly, es mejor que el estilo de esta cinta. ¿Por qué digo esas palabras? Pues porque son de duración corta y tienen un objetivo claro frente a su espectador. Pero aquí fue un recurso que ensombreció aún más lo mostrado. No sé si es porque estuve distraído con los ejemplos que diste, o no explicaste muy bien por qué no te gustó el stop motion de la película. Lo único que entendí
entendí es que no era bien fluida, y entorpece el guión, ¿pero por qué? ¿Acaso hubo alguna escena que la viste mal animada? ¿Acaso sentiste que una escena quedaba mejor en 2D o en 3D? ¿Tienes una película con mayor presupuesto que quieras poner de ejemplo? No sé este estilo de animación es de tu desagrado, pero en todo caso, quiero una argumentación más profunda, por favor. En otra entrevista dice que el personaje de Pinocho se presta para hacerle nuevas versiones, de acuerdo a la voz de quien lo cuenta, pero esos son puros pretextos. Lo mismo diría de Blancanieves o la Cenicienta, o del mismo Hellboy. Le cambiaste y le metiste un montón de tus ideologías sin respetar la historia, solo algunas constantes y ya. Ok, no recuerdo que alguna vez Guillermo del Toro haya decepcionado en cuanto a hacer adaptaciones, solo en El Hobbit, pero ahí él no fue el único perjudicado, de ahí en la peli que mencionas, Hellboy, yo no recuerdo que haya metido alguna ideología de más en la película. La historia siempre ha tratado de un demonio que pelea con nazis con Cristo de su lado, de ahí, algún experto que me ayude. El largometraje cuenta con grandes actores entre su elenco para darle voz a los personajes como Cate Blanchett y Ewan McGregor. Un compositor con bastante experiencia como Desplat acompaña a Guillermo y casualmente las canciones son terribles, volviendo soso el ritmo de la cinta. ¿Por qué? Porque la dirección no fue la adecuada. Las canciones usadas ni siquiera son similares a las que se le suele asociar al personaje. ¿Pero por qué? ¿Porque son terribles? ¿Solo porque no se asocian al personaje? La única canción que sentí un poco fuera del lugar es la de Obviamente, su musical de guerra, pero de ahí es entendible que luego la pasa a cambiar a su versión ridícula, una forma de mostrar que el personaje es muy travieso y rebelde, algo que no se supone que caracteriza al personaje. ¿Acaso crees que debía cantar su propia versión de Sin Hilos? Yo no entiendo que para ti, qué canción supuestamente debería haber estado con el personaje, que por cierto no llegaste a opinar acerca de la banda sonora en sí. Al final, ¿para quién iba dirigida la cinta? Los niños que la veían quedaban impactados. Alguno que otro tarareaba un poco una de las canciones y luego perdía interés. Algunos padres han comentado que hasta dejaron de ver la cinta porque no era apropiada para infantes. Ah, pero la clasificación del cine, según dice que sí. Ahora, por otro lado, los adultos en el cine se mostraban bastante aburridos. Para los niños es muy oscura y para los adultos está muy infantil y con ideologías adoctrinadoras pululando por ahí, sobre padres imperfectos y la desobediencia como una clave. No olvidemos que la famosa escena de Pinocho, viendo a muchos niños convertirse en burros, es considerada como una de las más traumáticas de la franquicia de Disney, y no es algo difícil de buscar. Ah, y no olvidemos que la famosilla escena de Pinocho ahorcado y colgado fue quitada debido a la falta de presupuesto, ¿no? Me pregunto aquí qué escenillas hicieron traumar a muchos niños que supere a las dos antes mencionadas. Por cierto, ¿de dónde saca dichas críticas negativas tanto de niños y padres? Fuentes de aguas, señores. Va a encantar a los ardiditos, eso sí. Pues Gepetto quiere que Pinocho sea igual a su hijo difunto. Está quien busca lucrar con el muñeco y también quien busca que luche como un arma. De nuevo, otra versión que quiere contar muchas cosas alterando la esencia de la historia. A ver, no sé si comprendí mal, pero estás metiendo que Gepetto quería lucrar con Pinocho y a la vez mandarlo a la guerra. ¿Es que acaso se te olvidó que estos objetivos le iban, no solo a dos personajes distintos, sino a personajes cuya cinta te hace ver lo mal que están, y yo que sentía que me distraía mucho en las pelis? Recuerdo que conocí a Guillermito del Toro Progre hace como 17 años, cuando en una entrevista había expresado la dificultad para realizar una película del maestro del terror, Howard Phillips Lovecraft. El hecho de que Lovecraft en su literatura no suele describir con precisión a sus criaturas y que la mayoría de sus historias son muy cortas, eran los argumentos que frenaban su correcta adaptación al cine según Guillermito. Con esto daba a entender que respetaba la historia del autor, que él no cambiaría drásticamente el argumento de los cuentos y novelas y que respetaría el diseño de las criaturas si es que tenía que hacer una película de esto, ya que fácilmente podría crear a un monstruo que no se viera, pero sí la cara de sus víctimas, y ampliar las historias con ideas propias. Pues se ve que se pasó por el trasero esa forma de pensar, y ahora hace lo que quiere. Ya no encuentro la entrevista donde ya hacen sus declaraciones, pues ya tiene muchos años, pero con este Pinocho se toma muchas atribuciones. Él ha hecho cambios drásticos a la historia, que muestran el poco respeto que le tiene. Bueno, no es como si existiera un filme llamado Pinocho 3000, que hizo que muchos niños, incluyéndome, no la soportemos ver ni 5 minutos, y claro, también estarán esas versiones triple X para adultos, pero claro, Guillermo lo hizo peor, solo porque quiso abordar temas adultos que un niño tarde o temprano deberá conocer. Guillermito del Toro, el sujeto que criticó al expresidente de México Peña Nieto mientras se protegía con sus fronteras cómodamente en Estados Unidos, las mismas fronteras que ha criticado anteriormente, y el que compulsivamente ha insultado a Konami, pues no es un gran director. Su visión creativa se reduce a volver todo con el tono del laberinto del fauno, con unos toques Lovecraftianos. No tiene más, no es tan creativo como muchos piensan. Se le caen muchos proyectos. Intentó adaptar En las montañas de la locura de Lovecraft y fracasó por muchos desacuerdos en el proyecto. Su juego de Konami de Silent Hill nunca se realizó. Justice League Dark tampoco, entre muchos otros. Del Toro, este es un mensaje para ti. Ya aburres con tus mensajes progres en cualquier proyecto que tomas. Es vergonzoso que el Pinocho o el estiércol de Disney sea mejor que el de tu película. Ya aburre que no haya creatividad. Siempre son las mismas historias de víctimas de posguerra, como para que
ahora quieras sensibilizar a la gente con la tragedia de Pinocho en un mundo de dictadores y de fascistas. Deja de meter tus ideologías en la cinta y demuestra que sabes hacer cine, que sabes escribir historias, que por eso los japoneses de la mano de Konami te mandaron a volar y tú llevas años insultándolos en redes. Dime, ¿acaso eso haces con todos los que cancelan tus proyectos? Porque casi todos te cancelan y si ese es tu proceder, no tienes nada de profesional. Te rebotaron, gordito. Y tienes un montón de fans que te alaban y defienden cada vez que dices algunos discursos rojos, aunque no tengan sentido. Y aunque ahorita la crítica te alaba, sé que al igual que pasó con Spider-Man No Way Home, película a la que defendían a muerte hace casi un año, con el pasar del tiempo se dieron cuenta de sus terribles deficiencias. Lo mismo ocurrirá con tu Pinocho. En conclusión, se omitieron muchos detalles de la película por aquellos que no la hayan visto, así que si quisieran un video más explícito, pueden solicitarlo. Dejen sus comentarios de este proyecto. Saludos y hasta la próxima. En ningún momento del vídeo parece haberme dado una buena razón por la cual la película parece mala, solo entendí que es mala, porque es oscura, no es fiel al libro que de seguro no leíste, y que Guillermo del Toro es white mexican y progre, solo porque un blogcito me lo dijo, cosa que poco aporta para el cuento. Pero en fin, supuestamente tendrá una parte 2, así que veamos la famosa parte 2. En nombre del colectivo Realidades Alienantes, quiero disculparme sinceramente con nuestro público porque al criticar la película de Pinocho de Guillermito del Toro Progre, lo hice con mucha suavidad, fui muy amable, me centré mucho en Guillermito y sus entrevistas, y mencioné de forma general los errores de la película, cuando lo que querían varios es que les contara la historia de la cinta. Muchos no estaban de acuerdo con mi postura y sí les gustó la película, por lo que les agradecimos que expresaran su opinión en comentarios y fuimos respetuosos con ellos, pero otros salieron a defender a Guillermito, con descalificaciones, groserías y palabras sin sentido hacia mi persona. No veían ni 2 minutos del video y ni habían visto las entrevistas de Guillermito. Entonces ni sabían lo que había dicho este director. Como una labor a la comunidad, yo y varios camaradas muy humanistas corregimos a esos fanboys. Tristemente los fanboys solo me mostraron su mala redacción y su escasa comprensión audiovisual. Reté a todos esos haters a que escribieran argumentos, a mantener un debate y ninguno puso algo lógico, porque no saben ni cómo defender la película. No sabían ni argumentar. Dieron lástima y vergüenza. Así que de forma más detallada voy a enumerar los puntos negativos de la cinta para ver si lloran los fanboys de Guillermito. ¡Que vengan! Mi hijo, te quejas de que ningún comentario sabía de argumentación, y que solo insultaba, y tú hacías lo mismo llamándolo Guillermito, y progre, por no decir que varios de tus pseudo-argumentos carecían de profundidad, y con argumentos así, ¿quién te tomaba en serio? Sí, incluso yo que estoy haciendo este vídeo reconozco que algunos comentarios tanto se burlan de tu persona, como algunos que están bien construidos para criticar tu vídeo. Y otra cosa, me parece que hacer un vídeo para hacer llorar fanboys, es lo más patético que uno puede hacer como usuario y creador de contenido. Pero antes de empezar, les recuerdo que no ganamos ni un peso por este canal, no buscamos fama y nosotros no pedimos donaciones. Número 1. Las canciones de la película son una porquería. ¿Cómo teniendo a un compositor tan genial como lo es Desplat a tu lado, las canciones terminan siendo malas? Porque Guillermito metió sus manos y escribió la letra de varias canciones arruinándolas. Son muy chocantes, planas y nada memorables. Lo han expresado un montón de personas, tanto a las que no les gustó su película, como Javier Ocaña del diario El País, así como críticos que alaban a Guillermito y su película como Gaby Mesa de Fuera de Foco. Las canciones con letra arruinan la película porque roban mucho tiempo en escena y la sentían como un tormento quienes la veían en el cine y no le podían adelantar. El director debió notar la poca armonía entre las canciones en la historia, pero se ve que estaba ausente, que no había director. Con las demás composiciones de Desplat no tengo problema, Ok, por lo menos ya tengo algo de argumentación aquí, pero igual no me convence que lo resumas en solo plano, chocante y poco memorable. Por cierto, leyendo bien el comentario que citas de Gaby Meza, ella misma dijo que solo una o dos le parecen memorables, de ahí que la letra no se le hacía trascendental. Que por cierto, ¿de dónde sacas que la mayoría odió las canciones y les parecían un estorbo? No intentes opacarte con otras personas, porque incluso la canción de Chao Papá fue nominada muchas veces a Mejor Canción, pero de eso no hablas, ¿no? Número 2. Guillermo se burla de Collodi al cambiar el mensaje de la historia. En lugar del cuento que mostraba los problemas de ser niños desobedientes, ahora se elogia la desobediencia. Se muestra que todos son marionetas, todos los adultos son egoístas, y Pinocho es el único libre. El mismo Guillermito lo ha expresado en varias entrevistas. En lugar de un agradable Gepetto, ahora este anciano está traumado por un hijo muerto. No acepta las imperfecciones de Pinocho, y el arco de la historia nos lleva a su redención. Pinocho ya no quiere ser un niño de verdad, prefiere ser inmortal y aceptarse como es, vagando por el mundo hasta el final de sus días. Eso es lo que nadie me entendió. Según Del Toro, amaba la historia de Collodi. Dijo que le encantaba lo que había escrito Collodi, pero aquí la cambió toda. Una gran contradicción. No te muestra que la ame. Le mete tanto simbolismo e ideología sin sentido que se siente todo un artista, pero no lo es. La cinta sacrifica mucho por esos simbolismos y se siente como la porquería de Matrix Revoluciones, que tenía muchas metáforas y cuestionamientos filosóficos que no encajaron de buena manera con el producto. Así que muchos se sentían desorientados, incluso aburridos. Me refiero a los que la veían. ¿Y en qué momento Pinocho se vuelve desobediente y lo aplauden por eso? La película trata incluso de enseñar que no todos los adultos que dan órdenes son buenas personas, como el cirquero que solo quería dinero, o el general que ansiaba el poder. ¿Es que acaso no existen personas así en la vida real?
Nuevamente con Gepetto, es parte de su desarrollo, ¿es que acaso no viste cómo al final acepta que Pinocho es Pinocho, por la manera por cómo suplicaba que lo revivieran? Y Pinocho, venga, no es que quiso ser inmortal, la misma obra te deja claro que estaba dispuesto a renunciar a su inmortalidad por alguien importante como su padre, y eso que la obra también deja claro que algún momento morirá. Y supongo que si mantenía el típico final de felices por siempre te estarías quejando de que la historia es muy repetitiva y nada original. Entiende que esta adaptación busca tener su propia identidad, pero de seguro no dices nada de las primeras adaptaciones animadas de Disney que cambiaban el final original de los cuentos, de ser muy sangrientos, a tener el felices por siempre y confiar en desconocidos. Ahí no dices nada, ¿verdad? Número 3. Gepetto y el Grillo pasan a segundo término conforme avanza la película. La cinta se daba a conocer con el Grillo como elemento publicitario, y al final terminó como Lady Dimitrescu de Resident Evil Village, con una aparición absurda. Creo que lo más agradable de él es ver cómo baila en los créditos. En la obra de Collodi, el Grillo tiene una participación muy corta, pero aquí el problema es que al final de la cinta, el Grillo le dice al hada, o monstruo azul, la cosa esa del bosque, que reviva a Pinocho como un deseo por haber sido la brújula moral que necesitaba Pinocho. ¿Pero qué? No hizo nada el pinche Grillo, ni guía a Pinocho porque desaparece de la vida de Pinocho rápidamente. No tiene propósito en la cinta, más que el ayudar a salir del monstruo marino ese. O sea, te quejas de que en la peli es escasa, pero a la vez sacas la curiosidad que en la novela su aparición es corta, ¿no que no era muy apegado al libro? En la historia incluso te dejan claro que intentó hacer lo que pudo. Gepetto te lo muestran al principio de la película muy feliz con su hijo Carlo, que es perfecto para él. Por culpa de la guerra, este niño muere y Gepetto queda muy triste, alcohólico y decidido a tallar un muñeco de madera que se parezca a ese hijo. Cuando Pinocho cobra vida, Gepetto quiere que sea como su hijo Carlo, y se enoja de que no hace lo que él quiere, según fallando como padre. Y su sentido en la película se va acabando, centrándose el largometraje en más personajes como el fascista Podesta, su hijo, el conde Volpe y su espectáculo. Mucho largometraje para poco mensaje. Si ya te quejabas de que lo único que hacía el personaje era llorar y sentir lástima por su hijo, no me imagino cómo te hubieras puesto si Gepetto tenía más participación. Lo más seguro es que más bien te quejabas de que opaca mucho a los secundarios. Número 4. Para mí la animación se ve tosca y poco fluida en escenas donde hay varios personajes, restándole seriedad al proyecto. Pero varios han salido a defenderla. Ok. Curiosamente, de eso se encargaron animadores al servicio de Guillermo. Él, al igual que su amigo Hideo Kojima, solo relegan trabajo. Se van a dormir mientras se llevan todo el mérito y son otros los que se friegan. Ahora, ¿a qué me refiero con eso de las escenas poco fluidas? Por ejemplo, cuando el hijo del fascista y Pinocho están en el campamento de reclutas buscando las banderas. Toda esa secuencia se me hizo muy tosca, poco fluida. ¿Pero por qué? Es lo que quiero saber, ¿por qué te parece tosca y poco fluida? Solo dijiste que así viste una simple escena, pero no dijiste por qué. ¿Acaso sentiste que se estancaban mucho, que repetían movimientos, que paraban demasiado, que no habían muchas animaciones? No das una breve explicación que convenza, lo repites sin más. Número 5. Guillermo llamó a su proyecto arte y expresó la necesidad de recurrir al stop motion para mostrar cosas que la animación por computadora no puede. Así como Kojima, que es un fotógrafo, mostraría el lenguaje de forma compleja que no necesitaría para resaltar sus intenciones, sus ni muestra expresiones, y fue un fracaso que prometió Nippon. Bueno, pues con Guillermo ocurrió algo similar. La expresividad que prometió no la vi. Las expresiones de sus personajes son muy básicas y no son las apropiadas para varios momentos. Al recurrir al stop motion, se sacrificó mucho en expresividad, cargándole más la tarea a Desplat para que compusiera melodías que intentaran hacer llorar al público. ¡Ay, Guillermito! ¡Ay, Guillermito! Nunca aprenderá. El hombre es un perdedor. Por eso el stop motion me gusta más en proyectos cortos y de otro tono, como ya lo mencioné en el otro video. Por lo menos aprecio que hayas dado mejores argumentos para la animación, pero igual no me terminan de convencer, porque no das un buen argumento de por qué no debió haber sido hecha en stop motion, casi el mismo argumento de que es tosca y poca fluida. Por cierto, qué gran perdedor es Guillermo del Toro, jaja. Número 6. La película es para niños o para adultos. En varios cines de México, la película tenía clasificación A y se ha promocionado para toda la familia, pero temas como el fascismo y todos los simbolismos que metió Guillermo, más algunos momentos de humor negro, no los entiende un niño. Muchos de los personajes, por su diseño, terminan siendo muy grotescos para los niños, y por eso varios han comentado que se salían de las salas de cine a la mitad de la cinta. Sale Guillermo y dice que la película se planteó para adultos. No quiere que liguen más la animación con los niños, cosa que varios ni hacemos, pero bueno. La cinta tiene momentos muy infantiles y aburridos para un adulto. Mussolini y su injerencia en los demás ni siquiera es desarrollado. Al final, el director no se centró en un público específico. Solo quería meter malos padres, malos adultos, simbolismos. La cinta es muy complicada para niños y muy aburrida para adultos. Lo vuelvo a recalcar, si miras tanto la adaptación de Disney, como en el libro original, te darás cuenta que igual hay momentos que no son para niños. En los mismos comentarios que pones, te deja claro que lo que buscaba hacer era mostrar que la animación no es un género para niños, es un formato que ayuda a contar mejores historias
historias con temas adultos, y lo vuelvo a preguntar, ¿dónde están tus fuentes y capturas que expliquen que mucha gente se salió del cine por dichos eventos? Fuente, Arial 12. Entonces, Guillermito del Toro Progre tiene razón con su idea de desobediencia. Cuando apenas había salido la película, muchos la alababan y tenían miedo de criticarla negativamente. Al principio, porque ahorita ya están saliendo más y más a criticarla negativamente. En ese mundo de gente adoctrinada y con miedo de perder suscriptores, nosotros salimos a señalar los errores y problemas de la película. Recurrimos a la desobediencia, a no fingir que la película es la mejor del año o que es una gran animación. No lo es. Y Guillermito, al igual que Kojima, solo quieren ver su nombre por todos lados. Pero genios creativos no son. Por eso han tenido tantos proyectos que se han quedado en el olvido, que se los arrebataron, que no se produjeron. ¿Alguien quiere pelear? Bueno, pues eso es todo. Deja tu comentario de lo que piensas y si algún hater más quiere mostrar sus habilidades para debatir, aquí le esperamos. Saludos, hasta la próxima. Bueno, una cosa es segura, el vídeo sí es mejor que el anterior, pero eso no quita que sigue fallando en argumentación simple, y más insultos hacia la persona de Guillermo del Toro, solo que ahora me deja claro que intenta apoyar su vídeo a base de otras críticas o comentarios de gente que apenas sabe lo que es el arte cinematográfico. Menudo recurso. En fin, pasemos con esta última parte, sobre su opinión hacia los Oscars para terminar. Quiero felicitar a Guillermito del Toro Progre, el hombre que criticaba las fronteras, pero se escondió detrás de ellas en Estados Unidos durante muchos años por temas personales que seguro ya han de conocer. Bueno, pues lo felicito porque su película de Pinocho obtuvo el Oscar a Mejor Banda Sonora. ¿O era el de Mejor Canción Original? Ah, ya me acordé. No fue ni nominado en esas categorías. De hecho, el tipo fastidió y arruinó al gran compositor Alexandre Desplat, al querer dirigir y crear la letra de muchas canciones de la cinta. Su canción, de Xiao Papa, que tanto alababan sus fanboys, no fue ni tomada en cuenta, porque era pura publicidad. Sus canciones fueron horribles y el talento de Del Toro es muy cuestionable. Pobre Desplat. Como si los Oscars fueran la única ceremonia de premiación cinematográfica que premia canciones originales, que por cierto, no sé por qué describes la experiencia como si Desplat hubiera sido torturado por él mismo, cuando incluso confirmó que Guillermo del Toro está trabajando en una peli de Frankenstein, en la que va a participar. Pobre Desplat, en que su trabajo sea insultado en alguien con poca argumentación como la tuya. Ahora, Guillermito ganó el Oscar en la categoría de Mejor Película de Animación, pero yo sé que Guillermito del Toro Progre es un hombre íntegro y de muchos valores, por lo que va a devolver el premio o se lo dará al Gato con Botas El Último Deseo, porque sabe que esa cinta es muchísimo mejor que su creación. Sí, por eso me agrada este sujeto, es un tipo muy educado, sabio, conocedor, le respeto mucho, excepto cuando salió a alabar íconos como Greta Thunberg y su supuesta labor rebelde con el mundo, o a criticar a los padres de fútbol de forma absurda. Cuando dijo esas locuras, como que me dieron ganas de educar a este sujeto. Si ustedes gustan, pueden venir a ayudarlo. ¿Qué miércoles son los padres de fútbol? ¿Cuál es la manía de poner progre en su nombre como si fuera alguna especie de apellido? A mí también me caga Greta Thunberg, pero querer utilizar eso para despreciarlo es solo caer en una falacia, y vaya, muestra de madurez muestras con ese clip. ¿Qué es esto? ¿Un video de Super Mario Man 100? Ya hablando con más seriedad, muchas felicidades a los animadores y demás miembros involucrados que estuvieron detrás de este proyecto, muchos de los cuales son mexicanos. Sé que fue un trabajo muy agotador, pero la labor de Guillermo se me hace deficiente y por eso El Gato con Botas brilla donde él no. Y supongo que las otras películas como Tu querido Gato con Botas, hace reconocimiento a sus animadores. Muchos piensan que por haber obtenido el premio, las críticas que le he hecho durante varios videos han quedado infundadas, obsoletas, pero no es así. Yo mismo les dije que iba a ganar muchos premios. Ganó el Oscar solo por presión social. ¿Cómo olvidar los miles de posts y comentarios de Guillermo del Toro, exigiendo y gritándolo a la sociedad de que quiere ganar el Oscar? Y de seguro los fans del Gato con Botas respetaban plenamente la nominación de Turning Red en los Oscars, ¿verdad? Hace tiempo le realicé un video burlesco donde le pedí a sus fans que escribieran en comentarios por qué la película, según si es una obra maestra, pero nadie pudo escribir algo preciso que no pudiera ser contraargumentado con facilidad, solo insultos y descalificaciones. Tanto así que no les recomiendo tanto ver el video. Creo que en la sección de comentarios hay más argumentos desarrollados por parte de nuestro colectivo. Hasta le pedí a nuestra camarada psicóloga que atendiera a muchos de esos que comentaban sentencias infundadas o que expresaban que solo porque lloraban ya era una gran película, una obra maestra. Se llevó la sorpresa de que muchos ofendían, pero casi nadie ofrecía argumentos de forma precisa y bien construidos. Lo mismo le pasó al Picalibro o al Gran Patriarca, que incluso este último mostró la lógica absurda de los fans de Guillermito al intentar defenderla así. O sea que tú mismo admites que el vídeo es burlesco y nada argumentativo. Lo que me da hasta vergüenza es que digas que supuestamente tienes una psicóloga que ayudaba a debatir en los comentarios, pero que no uses esa misma psicóloga para tratar tu trastorno narcisista, el querer poner clips al puro estilo de un meme, que por cierto nuevamente caemos en querer basar tu opinión en la de otros.
Los premios de la Academia de Arte y Ciencias Cinematográficas son muy cuestionables. Hay muchos casos donde los ganadores no lo merecían tanto como otros. Diversos sectores sociales les han hecho muchas críticas porque no se premia al mejor, sino que hay otros intereses. En la categoría de animación es donde hemos visto más locuras. Por ejemplo, en el 2016 ganó el premio Zootopia, que no tiene nada especial. Recuerdo que la crítica la cuestionaba por ofrecer lo mínimo, habiendo propuestas como La Tortuga Roja o La Vida de Calabacín, pero el premio lo terminaba ganando Disney. Boyhood, Momentos de una Vida, también tardó años en realizarse, al igual que la película de Pinocho, y solo por eso fue nominada a muchas categorías, llegando a ganar un Oscar una de las actrices de la cinta. Pero la cinta es normalita, no merecía tantas nominaciones, pero como tardó tanto tiempo en rodarse, les dio lástima a muchos. Green Book, Una amistad sin fronteras, es un caso peor. Ganó en el 2019 el premio a mejor película y otros más. Ganó simplemente por ideas victimistas e inclusivas, porque la cinta es muy olvidable y el guión muy simplón. No entiendo lo que quieres expresar aquí. Está claro que quieres criticar lo corrupto que se han hecho los Oscars recientemente. En todo caso, solo deja de darles importancia, y deja de consumir el programa, si sabes que hay otras premiaciones que reconocen al gato con botas, ¿verdad? Voy a usar como base citas textuales que ha expresado Del Toro en varias ocasiones, para explicarles algo. Él dice que su película no es para niños, pero que la pueden ver adultos con los niños y tal vez, estos les puedan explicar algo, dando a entender que su público objetivo eran los adultos. También ha dicho, la animación es cine. La animación no es un género infantil, es un medio, una forma que nos va a permitir hablar de cosas adultas. Si la animación no es un género, solo una forma, un medio de contar historias, y esta iba destinada para adultos, entonces voy a ser más severo a la hora de evaluarla. Y la conclusión es que es poca cosa para un adulto. No voy a elogiar su guión o su dirección si su crítica política es tan básica como poner que la Italia fascista es represora, crea marionetas y ya. Todos son mostrados dóciles y nada inteligentes. ¿Dónde están los numerosos disidentes con ese orden y críticos exiliados como María Montessori? ¿Y acaso piensas que una película para adultos debe también ser documental, con todas las figuras públicas incluyendo a cierto Führer? Porque si no la película ya no es madura, venga que no entendí esa parte. La canción que canta Pinocho donde insulta a Mussolini no tiene profundidad ni gracia como casi todas las que hay en la cinta. Cuando aparece Pinocho no sabe nada de la vida ni cómo conducirse por esta, y después de un rato ya sabe todo. Pensé que esto era serio. Eso está bien en una versión para niños, pero no para adultos. Pero a partir y hasta de qué parte de la historia hablas de que Pinocho no sabe nada y de repente lo sabe todo. No es como si toda la secuencia del Chao Papa dura en menos de un día, se la pasa viajando toda una temporada conociendo varias ciudades. ¿Eso no te dice algo? Las gesticulaciones son muy exageradas en Podesta o su hijo, por ejemplo, haciendo que no se sientan creíbles. Pero en otros casi ni cambia su rostro, siendo Geppetto el que tiene casi siempre la misma expresión. ¿Por qué el mono habla o por qué nadie criticó que usa su cola como hélice cuando al Pinocho de Disney del 2022 todos criticaron al Pinocho que se impulsaba igual? ¿Por qué primero se espanta la gente con Pinocho y después lo adoran? ¿Por qué el grillo casi ni participación tiene con Pinocho, pero piensa al final que hizo una gran labor como guía moral? Hay muchos saltos y cosas poco desarrolladas que ya he mencionado y desarrollado en los videos anteriores. Porque no prestaste atención a la película. Ahí te explican verdaderamente el desarrollo que pasan estos personajes. No sé si viste la peli en celu de tapita, porque también hay detalles que explican los movimientos de los personajes, y ni hablar de la estética que implica el mismo stop motion que parece que no tomas en cuenta como el mar, el fuego o la nieve. Pero bueno, a continuación viene la razón por la cual decidí hacer esta parte del vídeo. Ahora, como El gato con botas no es pretencioso y sabe que es un género, merecía el Oscar. Es divertida, la puede disfrutar tanto un niño como un adulto, ya que tiene mensajes más profundos para adultos que no entorpecen el guión. La música es mejor, las escenas de pelea son geniales, hay metáforas y guiños a otras cosas, pero no tantas como para entorpecer la historia, cosa que sí sucede en Pinocho, que está atiborrada de simbolismos en lugar de desarrollar a sus personajes secundarios. La animación del gato es fluida, no como Pinocho, que muchos la tuvieron que ver a 1.25 por lo tosca que se veía, perdiendo seriedad en varios momentos. Antonio Banderas hace una interpretación magnífica, no que las voces de Pinocho son muy básicas, hasta el grillo que aparece en El gato con botas es mejor, más agradable, y no me interesa saber por qué Perrito sabe qué decirle a cada personaje con el que se topa, o dónde adquirió ese conocimiento. Tampoco la cinta pierde tiempo en explicarlo. ¿Por qué? Porque sabe que es una película de animación y que está enfocada en otras cuestiones. ¿Y sabes cuál es el mayor pecado de esta cinta? Tener unos fanboys de la basura, que no soportan que la cinta no ganara un mísero premio en comparación a otros premios que ganó. Lo que me parece gracioso es que literalmente en menos de un minuto dice todo lo que debía decir en el resto de vídeos que, ¿cuánto llevamos de duración? ¡Ay, no puede ser! Guillermito es el niño consentido de Hollywood y de los discursos progres. No merece los premios, pero si se presenta la oportunidad, va a ganar más. De una vez lo sentencio. Dejen sus comentarios de lo que piensan y nos vemos hasta la próxima. Y ya, hasta ahí lo voy a dejar porque estoy cansado de oír tanta palabrería disfrazada como intelecto. Mira, está claro que en esta trilogía, lo que más destaca son los insultos hacia la persona de Guillermo del Toro solo porque supuestamente es progre, no por algo lo destacas cada vez que mencionas su nombre. Cuidado y no le muestren ciertas declaraciones de Antonio Banderas que también termina por odiar a la película y el actor.
Y para rematar, en serio espera este güey que le tomemos en serio, no solo con el insulto que da hacia la persona aún sabiendo que dedico la película hacia su ya difunta madre, sino también por las viles de imágenes y clips que hace para denigrarlo, y así espera a que lo respeten. Por no decir que se toma en serio hasta el comentario más bufonesco de la caja, y ni siquiera parece reconocer a los que sí están argumentados. Chico, has demostrado ser incluso peor que el progre promedio que de seguro tanto criticas, y tus argumentos solo caen en falacias, y comentarios de otras personas que sacas fuera de contexto o que las exageras mucho, por no decir que hasta las repites a más no poder, y si crees que estoy solamente insultando, entonces explícame qué tiene de intelectual que hayas hecho una imagen tan bufonesca de esta manera. Pero en fin, que ya me calmo porque no tengo intención de seguir con un burro que le gusta afirmar que el pasto es azul. La verdad es que es el vídeo más largo de este canal, y si llegaste hasta aquí te doy las gracias por ello. No espero hacer que sean más largos, porque si no la gente se aburre y lo más seguro es que no todos lleguen a esta parte, pero mejor doy por finalizado el vídeo. No olviden dejar sus pulgares arriba, sus comentarios y suscripciones, y recuerda, no eres especial por tener una opinión distinta a las demás. Se despide Neo, desde nuestra Matrix.